No, muchas gracias, doctor Chávez. Y bueno, en realidad quiero platicarles por qué la historia, precisamente mi doctorado fue con ellos y por eso me siento muy contenta de seguir trabajando con el grupo del doctor Chávez y los demás, el doctor Centeno y todos los que vinieron aquí ya a darles clase, también trabajamos juntos. Y la verdad es que es un equipo increíble, padrísimo, trabajo súper bien con ellos. Y estoy muy agradecida porque, bueno, pues me permiten seguir formando parte del grupo. Bueno, como se acuerdan, se acuerdan de mí, ¿verdad? Que vimos tuberculosis y otras cosas así bien padres. Bueno, pues hoy les quería yo tratar de integrar incluso algo de respuesta inmune de la tuberculosis, pero no me va a dar tiempo porque si vemos bien esto, pues no, pero vamos a tratar de integrarlo así como bien dice el doctor Chávez. Entonces, este es el tema y ahí está el contenido y vamos a ir viendo cada una de esas partes. Entonces, vamos a empezar primero, les voy a platicar, eso ya estoy segura que ustedes lo saben, el origen de todas esas células de la respuesta inmune. Entonces, el origen de estas células, primero, antes de que les diga el origen, y la introducción, bueno, esto es como parte de la introducción, cómo está distribuido, cómo podemos clasificar estas células de acuerdo al tipo de la respuesta inmune. Entonces, ustedes ya saben, ya lo vieron, que hay dos tipos de respuesta, así a grandes rasgos, y bueno, no grandes, no son los únicos, la respuesta innata o natural y la respuesta inmune adaptativa o adquirida, que ya saben ustedes las características de cada una de ellas. Y dentro de de la innata, saben que hay moléculas que participan en este tipo de respuesta y también hay células. Vean las moléculas, el sistema del complemento, que ya vieron complemento, ¿verdad? Vieron, bueno, también las proteínas de fase aguda, que ya saben cuáles son, y por supuesto citocinas, que me acaba de decir la doctora Vega, que también les dio citocinas. Entonces, ahorita les va a servir un poquito cómo son esas aplicaciones de esto. Ahora, dentro de las células, hay células que tienen función predominantemente fagocítica, como son los neutrófilos, los monocitos y macrófagos, y ya saben todos ustedes también que los monocitos son circulantes, que los macrófagos son tisulares y que precisamente derivan de los monocitos circulantes. Hay otro tipo de células que su función principal es la de secretar mediadores inflamatorios, como son los eosinófilos, los basófilos y las células cebadas. Vamos a hablar de todos ellos. Digo, no del complemento y eso no voy a hablar porque eso fue un tema que ya les dieron. Y dentro de esta misma respuesta inmune innata están las células con actividad citotóxica, como las células NK, que vamos a hablar de ellas, qué hacen y cuándo funcionan. Y un grupo muy importante que son las células presentadoras de antígeno. Unos ejemplos son las células dendríticas interdigitantes y los macrófagos. Yo aquí agregaría también, pero no dentro de este grupo, a la célula B, que también es una célula presentadora de antígeno y ahorita les voy a decir por qué es importante esta función. Dentro de la inmunidad adaptativa o adquirida están las células que tienen un receptor de antígeno específico que está en la superficie. Y ese receptor, de acuerdo a esto, pues tenemos a las células B, ese receptor que tienen en su superficie para reconocer al antígeno se llama BCR, vamos a hablar de él. Y la función de estas células B es eliminar antígenos fundamentalmente de tipo extracelulares, porque ya saben ustedes que su función es la síntesis y secreción ¿de qué? De inmunoglobulinas. La célula T, por otra parte, dentro de este mismo sistema de inmunidad adaptativa, su función es eliminar microorganismos intracelulares, activar otras células, porque aquí están las células T cooperadoras, por ejemplo, activar a células B o a los propios macrófagos. Por eso es que les decía yo antes que las células B también son células presentadoras de antígeno y a quien le presentan el antígeno es a la célula T y se lo presentan precisamente para que se activen y formen anticuerpos de mejor calidad. ¿Sí entienden más o menos esto? Bueno, ahora
aquí tenemos el origen de todas estas células que acabamos de comentar. Entonces, a partir de una célula madre pluripotencial que está en la médula ósea, hay dos tipos de series, la serie progenitora mieloide y la linfoide, y a partir de la mieloide, pues aquí tenemos a los eritrocitos, bueno, lo que nos va a dar lugar a eritrocitos, plaquetas, células cebadas. Aquí tenemos al progenitor linfoide que nos va a dar pues a los linfocitos T y B que ya conocemos, inclusive aquí a la célula K. Y dentro de este misma estirpe mieloide, pues tenemos a los granulocitos, que ya los conocen todos ustedes, y a las células presentadoras de antígeno que ya les comenté previamente. El origen y maduración de los linfocitos, todos, bueno, se originan aquí a partir de la médula ósea, pero el linfocito B madura en la médula ósea, aquí se queda, y el precursor de célula T migra hacia el timo y aquí es donde va a madurar. Acuérdense que en estos dos órganos primarios que se denominan órganos linfoides primarios o centrales es donde las células, aparte de madurar, bueno, al mismo tiempo que están madurando, se están educando para reconocer lo propio y desconocer lo extraño, ¿sí? Y ya una vez preparadas, maduras, salen a la circulación y se van a los órganos linfoides periféricos o secundarios. Imagínense que aquí los órganos linfoides primarios son como las áreas de concentración donde se preparan los soldados para poder ir a la guerra, pero aquí no es donde van a pelear, sino donde van a pelear, donde ya están preparados es en los órganos linfoides periféricos, los ganglios linfáticos, vaso y tejido linfoide asociado a mucosas. Es ahí donde va a ocurrir todo ese proceso. Bueno, siguiendo aquí, vamos a hablar de las células fagocíticas profesionales y básicamente aquí de los fagocitos polimorfonucleares. Todos estos son circulantes, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Todos ellos tienen función fagocítica, pero el que realmente la tiene en forma predominante es el neutrófilo. De hecho, acuérdense ustedes que a los eosinófilos y los basófilos los puse dentro de su función como básicamente como células mediadoras de moléculas inflamatorias. Tienen una vida media corta de días, se denominan granulocitos porque tienen un núcleo multilobulado, gránulos abundantes en el citoplasma, bueno, ese es por eso de ahí el nombre. Están en sangre o son circulantes, pero salen a los tejidos en respuesta a señales quimiotácticas. Y a partir de esas señales quimiotácticas que están en el propio endotelio vascular, en donde se expresan las moléculas de adhesión, no sé si vieron algo de moléculas de adhesión y de inflamación, entonces se expresan moléculas de adhesión en las propias células endoteliales, los propios granulocitos tienen también el ligando para esas moléculas de adhesión que favorece el rodamiento, o sea, llevan cierta velocidad y acuérdense que en el vaso van circulando en el centro de una forma axial, pero para que puedan salir tienen primero que irse o migrar hacia la periferia del propio vaso o del endotelio, rodar, y eso quiere decir que van disminuyendo su velocidad, se van pegando, por eso son moléculas de adhesión que son moléculas pegajosas, hasta que se pegan totalmente y son diferentes moléculas las que se expresan en cada una de estas etapas, hasta finalmente la diapédesis, que acuérdense que esa es la salida de estas células, la salida a través del endotelio hacia el lugar donde están ocurriendo cualquier evento. Entonces aquí está un ejemplo, aquí está el capilar, normalmente van circulando como yo les decía aquí en el centro, pero primero tienen que pegarse así hacia la periferia, rodar, con ello disminuyen su velocidad, después adherirse firmemente y después de estar adheridos, entonces salir. Y esto es en respuesta a que si en un sitio está ocurriendo por cualquier razón inflamación, pues están liberando moléculas que tienen actividad quimiotáctica y eso los llama para que vengan hacia el sitio de la inflamación y eso es la quimiotaxis. O sea, van a través de un gradiente de concentración, de mayor concentración, son atraídos de un sitio de menor concentración hacia donde hay más concentración. Y eso es importante porque desde que ya empiezan a migrar, las células empiezan a activarse,
para, por ejemplo, si van a hacer fagocitos, pues todo su sistema de fagocitosis y de muerte celular y todo esto, bueno, de la digestión intracelular con estas moléculas reactivas de oxígeno, desde ese momento ya se reorganiza el esqueleto, el citoesqueleto de la célula y de esa forma ya empiezan a tener cierta actividad para que al momento de que empiece la fagocitosis, pues ya puedan hacer toda la digestión que tienen que hacer. Los neutrófilos, como células fagocíticas, forman parte de la respuesta inmune innata, miden de 12 a 15 micras, su vida media es de 6 horas, su núcleo es segmentado, tienen 3 a 5 lóbulos y estas cosas que ya saben ustedes, tienen gránulos específicos que contienen lisosima, colágena y elastasa y los gránulos azurófilos que son los lisosomas verdaderos. Todos estos juntos tienen actividad digestiva, o sea, esto puede digerir a una bacteria o lo que se coman, pero cuando se liberan este contenido de los gránulos en los propios tejidos, pues igual pueden digerir el propio tejido, ¿no? Son consideradas como células fagocíticas profesionales, constituyen más o menos el 90% de todos los polimorfonucleares y responden a señales quimiotácticas como estas, por ejemplo C5A, que son uno de los factores derivados de la activación del complemento, este tiene actividad quimiotáctica, otros factores liberados por los propios leucocitos y las propias bacterias pueden tener también actividad quimiotáctica, bueno, algunas moléculas derivadas de ellas mismas, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y lo que hacen es que fagocitan bacterias, virus y hongos. Los eosinófilos, estos son también parte de los leucocitos, pero de los polimorfonucleares. El 2.5 más o menos son lo que corresponde al porcentaje del total de los leucocitos. Son tisulares, o sea, obviamente están circulando, pero salen hacia los tejidos. Bueno, son circulantes, pero salen hacia los tejidos. Aumentan en enfermedades alérgicas y por parásitos. Tienen capacidad fagocítica. Sí la tienen, pero fundamentalmente su función es la exocitosis del contenido de sus gránulos. Los basófilos son menos del 0.2% de los leucocitos totales, se tiñen de azul violeta intenso, los gránulos responden igual que todas las células a los agentes quimiotácticos, salen por diapédesis y también tienen la capacidad de liberar sus gránulos o su contenido por exocitosis. Y ellos tienen la misma función de la célula cebada, solamente que estos son circulantes y la célula cebada es tisular, como vamos a ver más adelante. Los macrófagos, estos ya forman parte, yo les puse ahí que, bueno, al inicio de la presentación, forman parte de la inmunidad innata tardía. Bueno, innata puede haber una temprana y una tardía. Temprana pensaríamos en los neutrófilos, la tardía sería en los macrófagos. Ellos están en diferentes partes en todos los órganos, en el tejido conjuntivo subepitelial o en el intersticio de órganos parenquimatosos, en los sinusoides vasculares de hígado vaso, de los linfáticos y aquí muy importante es que no son células con diferenciación terminal, ya que pueden dividirse en el sitio de la inflamación. Y aquí el mejor ejemplo que les puedo dar es cuando con la formación del granuloma, por ejemplo en tuberculosis, se acuerdan que el granuloma está constituido por células gigantes multinucleadas. Las células gigantes multinucleadas son precisamente macrófagos que están ya en un estado de diferenciación muy avanzado y se van pegando y dan la apariencia en el tejido histológico como de células gigantes y que tienen varios núcleos, pero no son más que muchos macrófagos juntos o adheridos pues en un mismo sitio. Entonces, bueno, aquí tenemos a los monocitos que son circulantes y que a partir de ellos derivan los macrófagos. Los macrófagos del hígado son las células de Kupffer que ustedes ya saben perfectamente. Aquí los macrófagos del seno esplénico aquí en el vaso y los macrófagos que están en la lámina propia precisamente de las mucosas, ¿no? En el tejido, en el sistema nervioso central, ¿cómo se llaman los macrófagos? ¿Cómo? Ajá. ¿Y los del hueso? Ajá. ¿Y cuáles otros me faltan? Ah, sí, pues obviamente, esos son los más importantes, los del pulmón. Son los alveolares, ¿verdad? Sí, son los más importantes, tienen toda la razón, gracias por recordármelo.
Ok, bueno, entonces ya sabemos que los macrófagos son tisulares, derivan de los monocitos circulantes. Su forma y función es diferente según el tejido. Bueno, aquí ya están los ejemplos: pulmón, hígado, sistema nervioso central, hueso, ya me los dijeron ustedes. Sus funciones en general, pues la fagocitosis y digestión, y también responden ante señales de aviso de otras células derivadas de factores solubles o de la inflamación. Pero otra de las funciones muy importantes es esta: procesamiento y presentación de antígeno a la célula T. ¿Ya vieron esto? ¿Sí? Entonces, aquí pues, lo que les voy a dar les va a servir de repaso. Pero también no sé si ya vieron esto: cómo reconoce el neutrófilo o el macrófago a un microorganismo. ¿Sí se acuerdan? ¿Les dieron eso ahorita? En base a receptores. ¿Cómo reconoce el neutrófilo y el macrófago? ¿Cómo saben que tienen que comer o que se tienen que adherir y que tienen que fagocitar? ¿Cómo saben? Bueno, es en base a receptores. Sí, ya lo vieron, estoy segura que sí, porque vieron fagocitosis, nada más lo vamos a recordar. Entonces, ellos tienen receptores que inclusive al momento que se fijan al receptor, estimulan la migración, la fagocitosis y la producción de sustancias microbicidas, como les dije previamente. Uno de estos receptores que tienen los neutrófilos o el macrófago es uno que se llama receptor transmembranal alfa hélice, y aquí se pone 7 entre paréntesis porque atraviesa 7 veces la membrana. Y este receptor reconoce productos microbianos y mediadores de la respuesta inflamatoria, y reconoce péptidos pequeños derivados de las bacterias, uno que se llama N-formilmetionil-fenilalanina, que tiene una gran capacidad quimiotáctica este péptido. Este receptor transmembranal alfa hélice se expresa más en neutrófilos que en macrófagos. ¿Y qué es lo que liga? Pues liga citocinas que tienen pues estos aminoácidos, cisteína, cualquier aminoácido cisteína, interleucina 8, C5A, factor activador plaquetario, prostaglandina E, leucotrieno B4. Todos estos, acuérdense que derivan del metabolismo del ácido araquidónico. Y aquí sí también se está, o sea, al mismo tiempo, o sea, toda la respuesta inmune es como una orquesta. Todos están, por un lado estaría la activación del complemento, por el otro lado se están produciendo otros mediadores inflamatorios que tienen, con esta actividad quimiotáctica, pues lo que hacen es ligar, unirse a estos receptores y de esta manera estimular a las células. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando este receptor se une a cualquiera de estos ligandos? Pues uno favorece la migración celular, la producción de sustancias microbicidas y la activación del estallido respiratorio, que todo eso ya lo vieron en fagocitosis, ¿verdad? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bueno, entonces acuérdense, siempre hay tiene que haber dos moléculas, en este caso el receptor, pero si es un receptor, pues hay un ligando, y la unión de este receptor con cualquiera de sus ligandos me da una respuesta. Bueno, hay otro receptor, entonces ya vimos el receptor transmembranal alfa hélice, otro receptor, hay más, ahorita les voy a poner otro cuadrito, pero bueno, estos son quizás unos de los más representativos. Entonces, aparte del receptor transmembranal alfa hélice, váyanse acordando de lo que liga y de lo que van haciendo cada uno. Miren, se los regreso tantito, nada más, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto es el receptor, qué es lo que liga y qué pasa cuando se une ese receptor a cualquiera de estos, pues este es lo que favorece. Otro receptor es el receptor de Manosa. Ese receptor de Manosa es una lectina, o sea, estos receptores no son específicos para antígeno, o sea, puede ser cualquier antígeno, porque estamos hablando de inmunidad innata. Entonces, este receptor de Manosa es una lectina que fija residuos de manosa y fucosa en glucoproteínas y glucolípidos de bacterias. El hombre tiene N-acetilgalactosamina y ácido ciálico, y esto no es reconocido por el macrófago porque pues son células propias. Por eso es que tiene la capacidad del macrófago de reconocer otro tipo de moléculas en base a estos receptores. O sea, este receptor de Manosa del macrófago no va a reconocer a las células propias, reconoce las células a otras células, unas bacterias. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, miren ustedes aquí el receptor para la porción FC. ¿Esto qué es? ¿Una qué? Es una inmunoglobulina. Bueno, este también es importante, pero aquí no es que esté, es parte del esquema, pero no es que esté reconociendo al microbio en sí, sino que aquí estaría el antígeno, pero ahorita van a ver para qué sirve esto ya más adelante.
Aquí tenemos el receptor de manosa, aquí está la bacteria y otro receptor también carroñero, o el receptor basurero, o el tipo scavenger, que es el que han visto ustedes, pero bueno, es tomado de un libro en español, pues así lo traducen, ¿no? Y creo que es la mejor traducción. Bueno, la unión a cualquiera de estos receptores, ya sea bueno, aquí ya estaríamos hablando de inmunidad adaptativa porque pues está la inmunoglobulina, pero hablando de estos dos receptores que son de la inmunidad innata, lo que hace es que favorece la formación de pseudópodos. ¿Para qué? Para poder fagocitar o ingerir esto, endocitar, en este caso a la bacteria así completa. Por acá están los lisosomas, después esto da lugar al fagosoma, después del fagosoma viene la fusión del fagolisosoma y lo demás ustedes ya saben la historia porque ya vieron fagocitosis. Bueno, eso es nada más para que vean los receptores. Otro receptor, bueno, no es receptor, no es receptor. Este es un lipopolisacárido que todos ustedes saben que es una endotoxina de las bacterias gram negativas, pero ahorita van a ver cuál es el receptor que tiene el neutrófilo o el macrófago para reconocer este lipopolisacárido. Y como tiene dos componentes, un componente lípido y un polisacárido, el polisacárido en esta parte es variable y esa parte es un antígeno que sirve pero básicamente para estimular la inmunidad adaptativa, y la parte lípida de ese lipopolisacárido de esa bacteria gram negativa es una estructura constante y es la que sirve como antígeno, que es reconocida por la inmunidad innata. Para reconocer ese lipopolisacárido necesitamos de un sistema, que ahorita lo vamos a ver, un sistema de reconocimiento para este lipopolisacárido. Y ese sistema de reconocimiento está formado por una proteína ligadora del lipopolisacárido que es plasmática, un receptor del lipopolisacárido de superficie celular que es el CD14 y una subunidad receptora de la señal de transducción que es el TLR Toll-like receptor de mamífero, que es semejante al receptor de interleucina 1. También no sé si hablaron de los TLRs, ¿sí, verdad? ¿O no? ¿No? Ah, bueno, ahorita, bueno, pues aquí se los voy a enseñar, ahorita van a ver. Bueno, entonces, a ver, recuérdenme, el sistema de reconocimiento para el lipopolisacárido es una proteína plasmática. ¿Cuál otra? El CD14, ¿qué es el CD14? No me están poniendo atención. Aquí está, la proteína ligadora plasmática del lipopolisacárido. O sea, acuérdense, estoy hablando del lipopolisacárido, este sería el antígeno, esa es la bacteria, y para que se reconozca ese lipopolisacárido ya vimos que tiene dos partes, una parte lípida y una parte polisacárida. Una de ellas estimula al sistema inmune adaptativo y el otra a la inmunidad innata. ¿De acuerdo? Bueno, pero dentro de lo que es la inmunidad innata, aquí está todo el sistema de reconocimiento. ¿Cuál es ese sistema? Una proteína plasmática, un receptor que está el receptor de superficie que es el CD14 y otra subunidad receptora que es el TLR. Miren, estos receptores hay descritos, no me pregunten cuántos, yo me quedé en 9, pero yo creo que son más. Si no les hablaron de esos, ya son más. Hay unos que están, inclusive, unos pueden ser de superficie y otros están citoplásmicos. Y participan mucho en la fisiopatogenia de varias enfermedades, y las mutaciones o los polimorfismos simples de los genes que codifican para estos receptores se han asociado a diferentes enfermedades. Entonces tienen mucho interés estos TLRs, búsquenlos alguna vez en el PubMed y tienen, participan en mucho. Esto más que nada, ven por qué la tuberculosis es tan buena, porque yo lo que sé de los TLRs es precisamente por la tuberculosis, precisamente por eso. Y como les dije en un principio, un modelo excelente para aprender inmunología o respuesta inmune es la tuberculosis. Mucho de lo que se sabe de todo esto es por precisamente modelos basados en el estudio de la tuberculosis. Bueno, entonces aquí cuando tenemos el lipopolisacárido, que ya saben de dónde viene, unido al sistema de reconocimiento, ¿qué es lo que hace? Pues igual, va a ser lo mismo que el receptor de manosa del que hablamos previamente o del receptor de transmembranal alfa hélice, estimula la actividad microbicida y activa la secreción de citocinas. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿No? ¿Les queda claro más o menos? Y entonces aquí está, miren, esto es para que les enseñen aquí la célula presentadora de antígeno, pero lo tomé porque aquí está el sistema de reconocimiento, aquí está el TLR, aquí está el CD14
que todo es el sistema de reconocimiento asociado aquí a una proteína de diferenciación mieloide y que bueno, esto es lo que va a hacer, aquí estaría el lipopolisacárido. Entonces, en realidad, el CD14 es el que se va a unir directamente aquí al bueno, más bien el lipopolisacárido es el que se va a unir al CD14, pero como es un sistema de reconocimiento, ¿por qué necesitamos TLR y esta proteína de diferenciación mieloide? Porque gracias a este TLR, esta porción aquí citoplásmica es la que va a mandar las señales hacia el núcleo, ¿para qué? Pues para que se sintetice citocinas, precisamente. Pues es una forma de reconocimiento y además de activación, le va a decir al núcleo que trabaje y que además empiece a secretar citocinas. Esto es por una parte. Aquí tenemos al macrófago ya fagocitado, pero lo que quieren aquí mostrar es la presentación de antígeno. Como ya vieron ese tema, bueno, vean ustedes que todo pasa al mismo tiempo, no crean que todo es así por aparte. Por un lado se está reconociendo aquí el lipopolisacárido, por el otro se fagocita la propia bacteria y se empieza el procesamiento y presentación de antígeno. Y por el otro lado también ya se está activando el complemento. Entonces están derivando también los factores pequeñitos estos del complemento que tienen actividad proinflamatoria como C5A sobre todo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí les va sirviendo más o menos cómo vamos integrando esto. Si no me dicen sí o no, si estoy tratando de cumplir con ese objetivo o no. ¿Sí? Bueno, si no me dicen, ¿eh? Bueno, en este cuadro dice moléculas microbianas y receptores de reconocimiento en la inmunidad innata. Entonces, para eso quería que me ayudaran ustedes, pero fíjense bien, aquí en esta columna es la molécula del microorganismo y aquí están varios ejemplos de moléculas que tiene el microorganismo. Aquí está el tipo de microorganismo que tiene cada una de esas moléculas. En esta tercera columna está el receptor de reconocimiento de patrón de la inmunidad innata. O sea, todos estos receptores que les dije se les denomina, que ustedes ya me los dijeron desde un principio, receptores de reconocimiento de patrón de la inmunidad innata. ¿Y de patrón por qué? Porque no es inmunidad específica, porque son los mismos y pueden reconocer un lipopolisacárido o pueden reconocer, por ejemplo, partes de otra bacteria que puede ser gram positiva, ¿de acuerdo? O incluso hasta de Mycobacterium tuberculosis, que no es ni gram positiva ni gram negativa, sino es ácido alcohol resistente, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a ver, aquí están los ejemplos. Aquí tenemos un microorganismo que tenga RNA de doble cadena. En este caso sería un virus. Hace rato yo les puse puros ejemplos de bacterias, pero puede ser un virus que esté en replicación, pero igual lo puede reconocer el sistema inmune, los macrófagos o los neutrófilos. Y entonces, ¿qué van a tener este receptor de reconocimiento de patrón? Pues una sinasa activada de RNA para doble cadena. Y la función efectora es la producción de interferón tipo 1. ¿Se acuerdan qué hace el interferón tipo 1? ¿Sí hablaron de interferón? ¿Sí? Bueno, este es el interferón que nos va a proteger precisamente en las enfermedades virales, porque tenemos el interferón tipo 2 o inmunológico, que ¿cuál es? El interferón gamma. Pero ahorita, bueno, a ver si les pongo. Bueno, el tipo 1… Acuérdense que para qué sirve el tipo 1. Si todos ustedes y yo también fuéramos células y viene un virus y infecta alguna de estas células, no digo a quién, pero infecta alguna de estas células, entonces esto estimula a la propia célula a producir interferón tipo 1. ¿Y qué hace el interferón tipo 1? Si yo estoy infectada y tengo aquí a mis células vecinas, va a proteger ese interferón de que mis células vecinas no se infecten. Es para lo que sirve el interferón, ¿de acuerdo? Bueno, otra de las moléculas del microorganismo, nucleótidos no metilados derivados del DNA bacteriano. Hay un receptor intracelular desconocido del macrófago y lo que hace pues es que lo activa. Luego tenemos el lipopolisacárido del que ya les hablé. ¿Quién lo tiene? Las gram negativas. El receptor de reconocimiento de patrones, todo el sistema de reconocimiento, el lipopolisacárido plasmático, CD14 y TLR. ¿Qué es TLR? Toll-like receptor. Y hay varios tipos, unos que sí son de superficie y otros que están intracelulares. Y lo que hacen igual, pues activar el macrófago. Aquí tenemos, también les hablé ahorita en los ejemplos, los péptidos N-formilmetionilfenilalanina que tienen una actividad, son unos potentes activadores de la quimiotaxis. Son donde lo forman pues las mismas proteínas de las bacterias. Está en los receptores. ¿Cuál es el receptor que les dije yo?
¿Cómo se llama? Fue el primer receptor del que les hablé, que es el ligando para esta, pero pueden ligar otras moléculas, pero ¿cuál fue el primero? El alfa hélice, receptor transmembranal alfa hélice, y luego decía un número, 7. ¿Por qué 7? Atraviesa 7, o sea, va así en alfa hélice, no va como culebrita. Bueno, entonces, y lo que hace igual al unirse, pues lo que genera es la activación del macrófago y del neutrófilo. Los glicanos ricos en manosa, ¿en dónde están? En los glucolípidos y glucoproteínas microbianas. Entonces aquí tenemos dos tipos de receptores para estos glicanos o glucolípidos. Uno, el receptor de manosa del macrófago, que ya lo vieron, ¿se acuerdan? Y otro receptor que podríamos dibujarlo así de la misma manera, pero es una lectina plasmática ligadora de manosa. Entonces, este primero, el receptor de manosa, lo que hace es estimula la fagocitosis, o sea, para que haya esa emisión de pseudópodos y pueda producirse el fagosoma. Y este 2, esta lectina plasmática ligadora de manosa, tiene actividad de opsonina y también activa el complemento. ¿Se acuerdan qué es una opsonina? Que favorece la fagocitosis, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esta tiene que ver con la activación del complemento. ¿Por qué vía? Ajá, ya lo dijeron, pues, de las lectinas, exactamente. Bueno, y la otra molécula, fosforilcolina y moléculas relacionadas, está en la membrana del microorganismo. El receptor de reconocimiento de patrón es la proteína C reactiva plasmática, ustedes ya la conocen. Entonces ya deben de saber para qué sirve la proteína C reactiva y qué función tiene esa proteína C reactiva. Acuérdense que esa se eleva en las infecciones, se eleva en las enfermedades autoinmunes que están generando así inflamación constante, pues se eleva. Es inespecífica, pero realmente es un biomarcador. Este es un biomarcador, se mide en el suero y nos da idea de qué tanta actividad inflamatoria tiene el paciente. Pero esto, ¿qué actividad tiene? Pues es una opsonina. También y activa el complemento. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver ahora, entonces ya vimos algunas, de estas células con actividad predominantemente fagocítica, vimos cómo reconocen algunas moléculas, qué es lo que pasa cuando reconocen esas moléculas. Ustedes ya vieron el tema de qué es lo que pasa, qué es la fagocitosis y todo esto, el estallamiento respiratorio. Y ahora vamos a hablar de las células inflamatorias profesionales. Esta, la que encabeza la lista, pues es la célula cebada o llamado mastocito. Tiene actividad inflamatoria profesional, producen inflamación en segundos, son tisulares y están cerca de vasos sanguíneos y nervios, debajo del epitelio y en órganos linfoides. O sea, ¿están en dónde? Pues en todos lados, donde quieran están. Y tienen algo muy importante, el receptor para la porción FC. ¿Qué es FC? Ya vieron inmunoglobulinas, ¿verdad? ¿Pero por qué FC? Ajá, sí, pero ¿qué quiere decir FC? No, por ahí me dijo alguien, a ver, creen que C es de constante, pero no es, sí está en la parte constante, pero por ahí dijeron, es de la fracción cristalizable. Ajá, pero efectivamente también está en la parte constante de las cadenas, ¿cuáles? Las pesadas. ¿Y por qué se llama cristalizable? Sí les dijeron cómo sabemos que las inmunoglobulinas tienen dos partes, una parte variable, que es la que reconoce al antígeno, y la parte constante. Esa parte constante, no traje eso, pero esta me va a servir. Miren, vean ustedes aquí, esta es una inmunoglobulina, no dice cuál es, pues imaginemos que puede ser, aquí sería la IgG, por lo que les están poniendo, pero yo ahorita les estaba platicando de las células cebadas. Supongan que esta es una célula cebada, olvídense de estos. Entonces, lo que tendría la célula cebada sería su receptor para la porción FC o para la fracción cristalizable de quién, de la inmunoglobulina E, en este caso, si estamos hablando de células cebadas. Entonces, vean ustedes, aquí estaría la IgE y aquí estaría el receptor. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa cuando se une esa parte al receptor. Entonces, las inmunoglobulinas tienen dos funciones. Por un lado, esta parte variable, que es la que tiene que ver con el reconocimiento del antígeno,
y la otra parte, esta fracción cristalizable o la porción constante, para lo que sirve precisamente para llevar a cabo otras funciones efectoras de la respuesta inmune. Esto es una función efectora. El unirse esta parte a un receptor de esta célula, pues eso va a generar una respuesta y es lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces aquí está el receptor Fc para IgE, que es lo que tiene un receptor de alta afinidad, esta célula cebada, para la porción Fc de la IgE. Bueno, ahí dice alta afinidad, ¿ok? Entonces, vean ustedes, aquí tenemos, esta es una célula cebada, vean cuántos gránulos ya tiene, y esto que está aquí de color marrón o cafecito, o como quieran, ¿de qué color lo ven? Marrón, ¿no? ¿O sí estoy bien o no? Bueno. O bueno, el rojito, o café, o ladrillo, como quieran. Bueno, aquí está el receptor, aquí está la inmunoglobulina, y vean ustedes, no, quieren hacerme sentir que ya no veo bien los colores, pero bueno. Entonces, y aquí tenemos, dice alergeno, mañana van a ver hipersensibilidades y a lo mejor esto les va a servir. Bueno, aquí tenemos a esta célula cebada con su receptor de alta afinidad para la porción Fc de IgE, y cuando aquí tenemos un alergeno, pero vean que necesitamos 2 moléculas. Esto quiere decir que para que cuando reconocen así al alergeno específico, por entrecruzamiento, esto se llama entrecruzamiento, o sea, 2 moléculas, reconociendo al alergeno, lo que va a ocasionar va a ser que la célula cebada se degranule. Y esto va a generar que la célula se active. ¿Por qué se activa? Este receptor tiene una parte aquí citoplásmica que manda señales aquí al núcleo y le dice degranúlate. Todo esto es sistema de activación de la célula. Entonces, el entrecruzamiento de 2 moléculas de IgE, aquí las tenemos, unidas al antígeno multivalente que es genera una respuesta biológica en la célula cebada, que es la secreción de mediadores preformados por exocitosis, o sea que está en sus gránulos. Esos gránulos preformados, ¿cuáles son? Básicamente. O sea, ya están sintetizados y son histamina, heparina, triptasa. Estas moléculas, bueno, la histamina es la culpable de que tenga el paciente de que haya vasodilatación, que haya aumento de la permeabilidad del vaso, que haya prurito. Y esta, sobre todo la triptasa, tienen triptasa, quimasa, estas enzimas tienen actividad proteolítica. Entonces, estos son parte de los mediadores ya preformados, o sea, que ya están sintetizados y que al momento que se degranula, pues ahí están. Pero esto, al activar a la célula, genera la síntesis y secreción de otros mediadores derivados de lípidos, que son precisamente los derivados del metabolismo del ácido araquidónico, ¿de acuerdo? Leucotrienos y prostaglandinas, que ya los vimos, que tienen algunos. ¿Cuáles de los que vimos de estos derivados del metabolismo del ácido araquidónico tienen actividad quimiotáctica? ¿Cuál? Ya no se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Cuál? Aquí tenemos el leucotrieno B4 y prostaglandina E. Este es factor activador plaquetario, pero vean ustedes todos, como al mismo tiempo pues está también el complemento, otras citocinas o interleucinas. Entonces, lo que se va a sintetizar ya, pero lleva un poco de más tiempo, estos derivados del metabolismo del ácido araquidónico, que son prostaglandinas y leucotrienos, y otros que son las citocinas, que son también de novo. De novo quiere decir que no están preformados, pero al momento que la célula se activa, pues empieza la actividad para sintetizarla. Bueno, ese es en cuanto a las células cebadas. ¿Cuál es el equivalente de las células cebadas en la circulación? Se los dije al principio, basófilos, gracias, ya les dije. ¿Se acuerdan de que yo me voy a sacar su calificación, verdad? Entonces, ¿cuánto quieren que me saque? Entonces, ahorita, ¿cuánto llevo? Pero es lo que se saquen ustedes, lo que aprendan ustedes es lo que yo me voy a sacar. Bueno, vamos con células presentadoras de antígeno. Como su nombre lo dice, son células especializadas en el procesamiento y presentación de antígenos. Tienen capacidad inmunoestimulante, inducen la activación del linfocito T,
promueven la comunicación celular y expresan en una forma abundante MHC tipo 2 en su superficie. Ya vieron procesamiento y presentación de antígeno. Fíjense bien, el linfocito T, me van a decir sí o no, el linfocito T, no, bueno, falso o verdadero, el linfocito T reconoce al antígeno en su forma nativa, falso o verdadero, falso, ¿verdad? O sea, si pasa un antígeno así de tremendo enfrente de un linfocito T, ¿qué creen que se active? Pues no va a pasar nada, ¿de acuerdo? Si aquí alguno de sus compañeros fuera linfocito T y, no sé, pasara, ¿quién les gusta, muchachos? ¿Quién? ¿Quién? Díganme el nombre de una así que les guste mucho. Estoy hablando para los hombres, ahorita para las mujeres, espérense tantito. Bueno, ahí sí yo les voy a dar mi gusto. Bueno, ¿quién quieren? Angelina Jolie o algo así, o una mexicana, no sé, a ver, una mexicana que les guste, no importa que estén operadas o que no estén operadas, la que quieran. Bueno, ¿quién les gusta, hombre? Bueno, ¿les gustan así exuberantes y todo? Pues sí, ¿no? Bueno, vamos a suponer que pasa una chava toda exuberante, de por todos lados, y y pasa aquí, ¿cómo te llamas? Tú, aquí, porque estás aquí cerca de mí. ¿Cómo te llamas? Alfonso. A ver, pasa enfrente de Alfonso una chica, como te la has imaginado en tus sueños, pero si eres linfocito T, ¿le vas a hacer caso aunque vaya y te baile y todo eso? ¿Te activarías? No, espérense, es linfocito T. No, ustedes tienen que mantenerse, él es un linfocito T. A ver, es un linfocito T, no puede. A ver, ¿te activarías sí o no? Tienes que ser honesto. Y no, claro, exacto, eso es lo que necesito, o sea, aunque te baile y todo. Bueno, vamos a suponer que para que haya el reconocimiento, llega primero en ropa, ahí, llega vestidita, así muy recatada la chava, ¿no? Pero ya empiezas a perfilar allí que hay algo que te gusta. Entonces, pero ahí pues no está en su forma nativa, pues está con ropa. Bueno, la nativa sería al revés, pero aquí vamos a tratar de adaptarlo a la respuesta inmune. Entonces llega con ropa, está en su forma nativa, así como la conoces, porque pues no puedes salir en bikini allá a Perisur ni nada, ¿no? Entonces, tú eres un linfocito T, llega con ropa y pues ni le vas a hacer caso. Pero después llega una célula presentadora de antígeno, que sería un macrófago, que sería tu compañero el que está atrás de ti, y él pues hace el procesamiento y la presentación del antígeno. Entonces ese procesamiento y presentación pues es quitarle la ropa y dejarla en ropa interior, y entonces ya llega y te la presenta, te dice, mira, te presento aquí a este antígeno. Ajá. ¿Te activarías ahora sí? Pues sí, porque ya hubo procesamiento y presentación de antígeno, ¿de acuerdo? Bueno, tú eres linfocito T, ¿ok? Entonces, allí sí. Entonces, por eso, esto es bien importante, o sea, necesito que aprendan esto porque esa es la función, aunque las células presentadoras de antígeno yo las puse dentro de la clasificación aquí como si fuera una respuesta inmune, parte de la respuesta inmune innata, en realidad están entre los dos, porque díganme una célula presentadora de antígeno, el macrófago. Ajá. Entonces esa pues no es parte estrictamente de la inmunidad adaptativa, pero sin esa, pues aquí este linfocito no se va a activar, ¿de acuerdo? Entonces, para eso se necesitan, pues para inducir la activación de la célula T, la comunicación celular, y tienen una cantidad abundante de MHC tipo 2 en la superficie. Bueno, ¿dónde están estas células presentadoras de antígeno? En lados estratégicos, precisamente, para poder así reconocer a los antígenos y presentarlos luego a quien se los tengan que presentar. Entonces están en la piel, en ganglios linfáticos, en vaso, en mucosa epitelial, en el timo también. ¿Para qué creen que, si yo les dije que en el timo es un órgano linfoide primario, ¿no? Y que ahí maduran los linfocitos T, ¿por qué creen que haya aquí células presentadoras de antígeno? ¿Creen que allí ocurra la batalla así o el reconocimiento de un antígeno extraño? ¿Sí o no? No, yo les dije que no, aquí no, en el timo no, ni en la médula ósea, aquí solamente están madurando los linfocitos, solamente, pero ¿para qué servirán aquí? ¿Para qué les dije que sirve el timo y la médula ósea?
Exactamente. Entonces, ¿y saben qué es lo que están presentándoles para que los linfocitos T aprendan a reconocer lo propio y a desconocer lo extraño? Mientras están madurando, les están presentando antígeno a esos linfocitos T todo el tiempo. Las células epiteliales del timo, macrófagos, y esas células presentadoras de antígeno dentro del timo, lo que están haciendo es presentando antígeno propio a los linfocitos T, ¿de acuerdo? Y entonces así van a ir creciendo, reconociendo el antígeno propio, por eso no se van a activar contra lo propio, ¿sí? Igual sucede en la médula ósea para el linfocito B. Bueno, están en otras células Langerhans en la piel, interdigitantes, en los ganglios linfáticos, dendríticas foliculares, dendríticas del centro germinal, también en los ganglios linfáticos, las células B, dijimos que también son células presentadoras de antígeno, y los macrófagos, ¿de acuerdo? La célula B es una célula que reconoce el antígeno en su forma nativa, ¿sí o no? Sí, si fuera Alberto, ¿verdad me dijiste? Alfonso. Ahora, si fuera Alfonso, no, tú eres linfocito T, vamos a poner un linfocito B, pero ahora va a ser una mujer, ¿de acuerdo? Vas a ser tú eres linfocito B. Dime quién te gusta. Pues uno así. Ok, cuando era más joven sí estaba muy guapo, ahorita ya no me gusta tanto, pero ok, pero sí reconozco, no sé si alguna vez lo han visto así desde cuando era chiquito, joven y eso, estaba de veras, llamaba la atención, pero ahorita ya como que se descompuso totalmente, pero sí reconozco que estaba muy guapo. Pero bueno, imagínate a Antonio Banderas, pero cuando tenía 25 años, ok, pero es el linfocito B y viene aquí vestido. ¿Te vas a activar? Ella sí puede porque es linfocito B, por supuesto. Muy bien, así me gustan las respuestas así decididas y sin inhibiciones. Muy bien. Bueno, entonces, y los macrófagos igual reconocen al antígeno en su forma nativa, tal cual. Y bueno, con este hermoso dibujito, vean ustedes, aquí tenemos una célula T citotóxica y una célula T cooperadora. Tenemos aquí, ¿qué es lo que dice aquí que tiene esto café? El receptor de la célula T es su receptor. ¿Se acuerdan? Les dije que tiene un receptor. Este sería el receptor de la célula T y aquí estaría otro receptor de esta célula T, que bueno, es el mismo. Ajá. Y vean ustedes que es realmente el mismo, Tanto, ¿cómo sabemos que esta sería una célula T citotóxica y una célula T cooperadora? Pero les dije que es igual. Las dos tienen el mismo receptor y ahorita vamos a ver la estructura. No. A ver, ¿qué número tiene dentro del cluster differentiation? Sabemos por qué es un CD8. Y ahorita les voy a enseñar un dibujito de cuál es esa molécula CD8 y para qué sirve. Este es CD8 y este es CD4, pero las dos tienen el mismo receptor de célula T. Este receptor es la molécula receptora del antígeno, ¿de acuerdo? Bueno, pero como no se pueden activar solitos, aunque venga Antonio Banderas y no dijimos nombres, ¿verdad? No se me ocurría, pero bueno, ustedes no me quisieron decir. Bueno, entonces aquí tenemos a la célula presentadora de antígeno o una célula blanco y esta es una célula presentadora de antígeno. Aquí tenemos, esta sería una célula, pues cualquiera, una célula nucleada, porque dice que aquí está expresando MHC, ¿qué tipo? 1, eso ya lo saben, ¿verdad? Ya lo vieron. Bueno, entonces aquí se supone que ya ingresó, vamos a decir, algo intracelular, un virus, lo procesa y lo presenta y presenta solamente una parte pequeñita, unos cuantos péptidos, no péptidos, son unos cuantos aminoácidos de ese antígeno que debe de ser proteico. ¿Sí? ¿Por qué haces esa cara? ¿No? ¿Sí lo vieron o no? ¿O no lo están entendiendo? ¿Sí? Bueno, entonces un antígeno proteico que fue procesado y presentado, hay toda una vía aquí, una serie de moléculas y de organelos que participan en esto para que finalmente ese antígeno que fue aquí ingresado completito en la forma nativa, de aquí solamente llega a la superficie mediante esta molécula MHC tipo 1 y llega esta MHC cargada con su péptido
a la superficie. Entonces, en ese momento que tiene esta molécula, que es una molécula extraña y está cargada con el péptido aquí, entonces sí va a ser reconocida por el linfocito T citotóxico. Fíjense bien, todas las moléculas, ustedes ya saben que todos expresamos moléculas MHC en todas nuestras células y de hecho de eso depende de qué tipo de antígenos o de haplotipo estemos expresando, depende, por ejemplo, para el trasplante, ¿no? O como factores de riesgo para diferentes enfermedades. Entonces, para que esté el MHC, ahorita en este momento sus células, todas están, las células nucleadas, todas tienen MHC y todas, si están en la superficie, están cargadas de antígeno, pero de antígeno propio. ¿Sí? Pero ¿ustedes creen que se esté activando un linfocito T citotóxico si es antígeno propio? No tienen autoinmunidad, no tiene por qué activarse. ¿Sí me están entendiendo esto? Entonces no me hagan así, porque siento que no me entienden. Entonces, bueno, pero tiene que estar cargado de péptido propio, ¿de acuerdo? Ok. Si fuera esto extraño, por eso le están poniendo fragmento de proteína de un antígeno extraño, aquí está, y entonces el linfocito T citotóxico lo que hace es que reconoce a través del TCR, reconoce este antígeno extraño, pero también en base al MHC tipo 1. ¿Por qué? Porque este linfocito T ya fue educado en el timo para reconocer algo extraño, pero en base al MHC propio, ¿sí? Si fuera un MHC diferente no lo va a reconocer, porque no fue educado para eso. Así como ustedes se están educando para hacer el examen de la residencia y poder aprobarlo, pues igual estos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos aquí con el linfocito T citotóxico. El TCR es igual para los dos, la única manera de saber que es uno y otro es por su correceptor, que en este caso sería CD8 y aquí sería CD4. Ahorita vamos a ver qué función tienen esas dos moléculas, aparte de que son moléculas del linaje. ¿Por qué del linaje? Porque me está diciendo que este es un citotóxico y este es un T cooperador y tienen función diferente. Ahora, aquí tenemos la célula presentadora de antígeno, que ¿cuál es el MHC que expresa? Las células presentadoras de antígeno son las únicas que tienen MHC tipo 2. El MHC tipo 1, todas las células nucleadas. Aquí está MHC tipo 2, igual cargado con su péptido extraño y es reconocido por esta célula T cooperadora que reconoce algunos aminoácidos o fragmentos del péptido del antígeno que es proteico. Todo esto de procesamiento y presentación de antígeno es con antígenos proteicos. Eso es bien importante. Aquí les pongo ¿qué es el TCR? Ese receptor, que está dibujado aquí, les estoy poniendo un dibujo de cómo es ese receptor y esto sería lo más cercano a lo que es realmente. Esto es un dibujo, un esquema, pero de una radiografía de la molécula real. Esto es lo que está aquí. Bueno, y es como se vería en realidad, pero en una forma así esquemática y con fines didácticos. Aquí tenemos, el TCR está constituido por dos péptidos transmembranales alfa y beta. Aquí tenemos el alfa y el beta, ¿sí? Aquí está un péptido y aquí está el otro. Aquí tenemos la membrana de la célula, o sea, ¿de cuál célula sería esta? No, si es un TCR, ¿de cuál célula? Del linfocito T, gracias, exactamente. ¿Cuál linfocito T? Cualquiera, o sea, un linfocito T citotóxico, cualquiera de los dos tiene la misma estructura. Bueno, entonces, estos dos péptidos están unidos covalentemente, ¿por qué? Puentes disulfuro, y tienen un dominio extracelular semejante al de una inmunoglobulina. Aquí tenemos estos que están así, estos dibujitos, perdón, estas formas se las dibujan así como globulitos. Lo que está azul, esa sería, dice aquí, este dominio extracelular semejante a inmunoglobulina son estos que son como cafecitos, sí van a decir que estoy mal, grises, y tiene una porción variable y una porción constante, así como las inmunoglobulinas. Aquí está la porción variable y aquí está la porción constante.
tienen una región intermedia también denominada de la bisagra, parecida a una inmunoglobulina. No es una inmunoglobulina, pero sí pertenece esta molécula a la superfamilia de las inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque esto tiene el dominio, sí les vieron cuál es el dominio de una inmunoglobulina, ¿verdad? Entonces, estos dominios son iguales a los de una inmunoglobulina. Por eso es que dice que tiene este dominio extracelular semejante al de una inmunoglobulina y por eso esta molécula pertenece a esa superfamilia de las inmunoglobulinas. Tiene una porción variable, que es la porción que va a tener que ver con el reconocimiento del antígeno, y una porción constante. La región intermedia aquí está y tiene un segmento transmembranal que aquí lo ven y una porción citoplásmica corta que se asocia a CD3. Aquí no está, pero acuérdense que tenemos, en realidad este receptor TCR es un complejo correceptor TCR-CD3 y CD3 es muy importante porque CD3 es el que manda todas las señales hacia el núcleo una vez que éste reconoce al antígeno. Entonces, díganme cuáles son los dominios que van a formar el sitio de unión con el antígeno. Ajá, díganme cuáles son los dominios. Pero aquí, estos son dominios. Díganme cuáles son los dominios que tienen que ver con el sitio de unión con el antígeno, que dice aquí. Y que es la parte que amino terminal, la porción carboxilo terminal es citoplásmica, ¿sí? ¿No se les olvida eso? Aquí está, la porción amino terminal es la extracelular, donde se reconoce el antígeno, y la porción carboxilo terminal que da hacia el citoplasma, ¿sí? Bueno, ahora, díganme cuáles son los dominios que forman parte del sitio de unión con el antígeno. El B alfa y el B beta. Esos son los dos dominios de TCR que tienen que ver con la unión del antígeno. Díganme dos dominios constantes del TCR, el C alfa y C beta. ¿Sí? Qué difícil, ¿no? ¿Está muy difícil? ¿Sí o no? ¿Sí la entendieron? Sí. Ok. Bueno, entonces aquí está otra vez, les enseño, aquí están los dos TCRs, el mismo esquema, y ahora quiero que veamos cómo es MHC tipo 1 y cómo es MHC tipo 2. La misma, aquí están los dibujazos. Entonces, aquí está MHC tipo 1, vamos a verla. Está formada por dos cadenas peptídicas, que es la cadena alfa, que es esta, con una porción amino terminal, que está aquí, es extracelular, que también constituye aquí, es donde se va a unir el péptido, una porción transmembranal, y una porción carboxilo terminal, pero que es de la cadena alfa. Y esta cadena alfa está asociada a una, ¿qué? A una beta 2 microglobulina. Y otra vez aquí vean cómo dibujan los globulitos estos, igualitos a los del TCR. Entonces, esta molécula, por eso también pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas, porque estos son dominios igualitos, como dice aquí, o semejantes al de una inmunoglobulina. No es una inmunoglobulina, pero son moléculas que pertenecen a esta superfamilia de las inmunoglobulinas. Igual tienen una porción carboxilo terminal que está dentro del citoplasma, le da estabilidad a la molécula estas uniones o los puentes disulfuro, y aquí quiero que vean muy bien los dominios. Díganme los dominios de la cadena alfa de MHC tipo 1. ¿Cuáles son esos dominios? Y alfa 3, muy bien. Díganme cuáles son los dominios que constituyen o que van a formar el sitio de unión con el antígeno. Alfa 1 y alfa 2. Esta es una porción que se le denomina polimórfica, no se le denomina así variable como las inmunoglobulinas. Para MHC se dice la porción polimórfica y la porción no polimórfica, porque aquí sí la secuencia de aminoácidos es la misma, aquí no. Y este gran polimorfismo de esta parte es precisamente lo que nos hace diferentes a cada uno de nosotros respecto a esto. Las pruebas de paternidad, bueno, pues precisamente van a ser de aquí, de cómo está esa secuencia de aminoácidos en los sujetos, ¿sí? Bueno, ahora MHC tipo 2 está también formada por dos cadenas, pero son dos cadenas semejantes. Son semejantes, pero no, porque es una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa, ¿cuántos dominios tiene? ¿Cuál? Y alfa 2. ¿Y la beta? Beta 1 y beta 2. Díganme los dominios que forman parte del sitio de unión con el antígeno. Y beta 1. Ajá, alfa 1 y beta 1.
y díganme cuáles son los dominios que forman parte de la porción polimórfica. Porción polimórfica, los mismos del sitio de unión del antígeno. Y la porción no polimórfica, alfa 2 y beta 2, igual atraviesa la membrana, la porción carboxilo terminal de las dos está en el citoplasma, la porción amino terminal en la superficie. ¿No se les olvida esto? Entonces este es MHC tipo 1 y tipo 2. Muy bien. Vamos ahora a hablar de las células de la respuesta inmune adaptativa, linfocitos T y B, que bueno, ya de alguna forma estuvimos hablando, pero básicamente de lo que voy a hablar es de las poblaciones y subpoblaciones y cómo se pueden hacer estas poblaciones en base al patrón de secreción de citocinas, que probablemente ya lo vieron, así que lo voy a dar muy rápido. Aquí tenemos a todos los linfocitos. Los linfocitos hay de dos tipos, los T y los B, así gruesamente. Estos linfocitos T tenemos de dos tipos, que ya lo vieron, los T cooperadores y los T citotóxicos. ¿Cuál es el marcador de linaje de los T cooperadores? CD4 y de los citotóxicos CD8. Pero además de los linfocitos T cooperadores hay otras subpoblaciones, la TH0, que sería la célula que está madura, virgen y que no se ha estimulado, los TH1, TH2, TH3 y TR1, que todavía son poblaciones que tienen que ver con la regulación, pero les resalto estos dos porque pues son los que más, de forma más importante, tienen que ver con la respuesta inmune. Estos serían en la regulación. De los linfocitos TCD8, pues también hay dos subpoblaciones. Les resalto aquí los TC1 y los TC2, que bueno, aquí se lo pongo con interrogación porque se asume que tienen una actividad supresora, pero no está seguro. De los linfocitos B tenemos también otras dos poblaciones, los B1 o CD5 positivos, que tienen más que nada como una participación dentro de la inmunidad innata, y los linfocitos B2 o CD5 negativos, o sea que no tienen esta molécula, y estos son pues de los que todos hemos hablado, como células que van a formar anticuerpos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí en este cuadro, me encanta hacer cuadros porque así resumimos las células de la respuesta inmune adaptativa. Me van a decir el órgano de maduración para el linfocito B, ¿cuál es? Aquí dice, nada más van a leer, yo les voy a preguntar y ustedes van a leer, o sea que no tienen nada de problema. El órgano de maduración del linfocito T, T de timo, ¿verdad? ¿Cuál es el receptor de antígeno de superficie para el linfocito B? Receptor de célula B, ese no lo hemos visto. ¿Y el receptor de superficie para antígeno del linfocito T cuál es? El TCR. ¿Ya lo vimos? ¿Ya saben cómo es ese TCR? ¿Me podrían decir cómo es su estructura desde el punto de vista bioquímico? Ajá. ¿Cómo se denominan esas dos cadenas? Ajá. ¿Y qué más? La parte que va a recibir el antígeno es la alfa 1 y beta 1. Ajá. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas? ¿Por qué? ¿Dónde están esas partes que hace que pertenezcan a esa superfamilia? ¿Qué dominios son? ¿Cuáles son los dominios? C alfa y C beta. Qué difícil, oigan, pero ¿por qué? ¿Es muy difícil eso? ¿Cuál es la forma de reconocimiento del antígeno del linfocito B en su forma nativa? Y en el linfocito T, en base a MHC. Y MHC estoy hablando de que ya hubo un procesamiento y presentación de antígeno. Para que el MHC esté en la superficie de la célula tiene que estar cargado del antígeno, del pedacito ahí de los aminoácidos. Si no, no hay nada. De hecho, esa es una condición, molécula de MHC que se va formando en el citoplasma y que no lleva cargado su péptido, no puede salir, no puede llegar a la superficie. Sí les dijeron eso, ¿no? En procesamiento y presentación de antígeno. Bueno, subpoblaciones del linfocito B. Célula B efectora,
o sea, la que va a producir anticuerpos, pero acuérdense que después de una de las características de la respuesta inmune adaptativa es la memoria. Entonces, unas células se van a ir así como a células B de memoria, o sea, van a estar circulando para que cuando vuelvan a encontrarse con ese mismo antígeno, estas se vuelven a estimular. Y vamos a tener dos subpoblaciones, B1 que es la CD5 positiva, pero la más importante es la B2 que es CD5 negativa. La célula T efectora, aquí tenemos otra vez ya las dos subpoblaciones, ya no las repito, díganme la hora. ¿Cuarto para las 8? Ay, hijo. No, perdón. Bueno, tipo de inmunidad de linfocitos B, humoral y del linfocito T. Ok. ¿Y cómo sabemos que son TH1, TH2, T0, TC1, etcétera, etcétera? Eso ya lo vieron citocinas, es en base al patrón de secreción de citocinas. Esto ya lo vieron, ¿verdad? Me lo salto. ¿Sí o no? Sí, pero no. Bueno, nada más vean aquí, bueno, eso revísenlo ustedes porque de todas maneras, pero aquí lo más importante, miren, las TH1, su patrón de secreción es interleucina 2, interferón gamma o interferón, como les dije que se llama ¿Es tipo 1 o tipo 2 este? Este es 2 o interferón inmunitario, el otro es el interferón viral, el tipo 1, el que les dije que aquí todos éramos células y que si nos infectaba el virus. ¿Qué hace cómo nos va a proteger el interferón tipo 1? O sea, si una célula está infectada, va a proteger al resto de las células de que no se infecte. La TH2, en cambio, o si la célula TH0, vean ustedes que tiene todo el patrón de secreción de tanto de TH1 y TH2, pero esta célula todavía no ha sido polarizada. Polarizada quiere decir que este TH0 o va a ser TH1 o va a ser TH2, dependiendo del antígeno y del tipo de antígeno, básicamente. Entonces, la respuesta TH1 es para estimular un tipo de respuesta celular, activar macrófagos, esta es la que yo necesito para tuberculosis, y la TH2 es una respuesta que necesito, por ejemplo, para la hipersensibilidad tipo 1 o para sintetizar anticuerpos, esta es la TH2, y son otro tipo de interleucinas, la interleucina 3, 4, 5, 6 y sobre todo la 10. La 10 inhibe al interferón gamma y viceversa, la interferón gamma inhibe a la 10. Entonces, si predomina la 10, pues ¿cuál respuesta o tipo de respuesta? Pues TH2. Y si predomina el interferón gamma, pues va a inhibir a esta. Son como mutuamente excluyentes. Bueno, tenemos TC1 y TC2 iguales, es un patrón más o menos parecido. La CNK, pues solamente interferón gamma y los macrófagos, interleucina 1, 6, 10 e interleucina 12. Con la interleucina 12 y el TNF-alfa, que es bien importante para la formación del granuloma en tuberculosis. La interleucina 12 lo que va a hacer es que va a estimular al linfocito T para generar un tipo de respuesta, básicamente TH1, y él responda generando interferón gamma. Esto se los podría haber explicado con tuberculosis bien padre. Bueno, características de las subpoblaciones. Aquí tenemos TH cooperadora y TH citotóxica. ¿Cuál es la molécula receptora de antígeno de la T cooperadora? El TCR alfa-bet, la molécula que ya vieron. Y de la célula T citotóxica, pues la misma, exactamente, aquí no cambian. Acuérdense que la única forma que vamos a saber que una es T cooperadora y T citotóxica es gracias a la molécula de linaje. ¿Cuál es la de la T cooperadora? Glucoproteína de membrana CD4 y esta, la CD8. ¿Cuál es la restricción MHC? Las T cooperadoras solamente lo que van a reconocer va a ser MHC tipo 2, que solamente está en ¿quiénes? En las células presentadoras de antígeno, y el MHC tipo 1 en todas las células propias nucleadas. En todas las células nucleadas hay MHC tipo 1. La función de T cooperadoras, ¿cuál es? Cooperación celular, ayuda al macrófago a que tenga mejor actividad citotóxica o al linfocito B a que forme mejores anticuerpos, y la célula T citotóxica, su nombre lo dice. La forma de cómo se activan la célula T cooperadora y citotóxica, pues reconociendo el antígeno presentado en base a MHC tipo 2 y en base a MHC tipo 1. Las subpoblaciones funcionales, ¿cuáles son de cada una? TH1 y TC, 1 y 2 y TC1 y 2. Y aquí está, miren, la molécula del linaje, por ejemplo, de la célula T citotóxica, aquí la tenemos. ¿Y a qué parte de la molécula MHC se une esta CD8? Pero aquí en MHC, ¿cómo se llama? No es constante, les dije porción ¿qué? No polimórfica. Esta es la porción no polimórfica y la porción polimórfica es esta.
¿Cuáles son los dominios que están reconociendo aquí el antígeno, aquí en MHC tipo 1? Alfa 1 y alfa 2 es una sola, es una sola, alfa 1 y alfa 2, ¿de acuerdo? Y la CD8 se une aquí al MHC tipo 1, pero en la porción no polimórfica. ¿A cuál dominio? Alfa 3, exactamente. Y vean ustedes, esto tiene una colita citoplásmica. Por eso son también moléculas coestimuladoras, no nada más moléculas de linaje, sino aquí lo que hace es que también le va a mandar señales aquí al núcleo. ¿Para qué? Para que también sintetice citocinas y se genere la respuesta tipo 2, la respuesta inmune tipo 2, que ya deben de saberla. Bueno, aquí tenemos un linfocito T cooperador con su molécula de linaje, ¿cuál es? CD4. Igual, ¿dónde está unido CD4? ¿En qué dominio? Si es la porción no polimórfica, ¿cuál de estos dos podría ser el dominio? O beta 2, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí está la célula presentadora de antígeno, que son las únicas que tienen MHC tipo 2. ¿Dudas de esto? ¿Está claro ya? ¿Sí? Ok, entonces me van a ayudar a llenar este cuadro. Entonces, vamos a empezar. ¿Quién me quiere decir? ¿La molécula receptora de antígeno de T cooperadora? Receptora de antígeno. TCR. ¿Y de T citotóxica? Ah, gracias. Así quiero, así que hablen en coro y clarito y que yo les entienda y me contesten bien. Tengo un punto bueno ahorita. Molécula de linaje. 2, llevo 3. Vamos a ver si llego al 10. Restricción MHC. Aquí. T cooperadoras. ¿Pero por qué dijeron 1? Los voy a matar. Ya bajé un punto aquí. Bajé porque ya me dijeron 1. ¿Y aquí? 1. MHC tipo 2. Acuérdense. ¿Y quién expresa MHC tipo 2? No, como células nucleadas. Ay, no, sigo bajando de puntos. No, son unos feos ustedes. Aquí está, a ver. Ahí está. No, que no terminé de escuchar, no, si escuché bien, ahí unos dijeron, es que dije que en coro y todos lo mismo, ¿ya? Ok, restricción MHC. MHC tipo 2, y aquí 1, función. Cooperación celular, ¿pero para qué? ¿A quién le ayudan? A los macrófagos a que se activen y a los linfocitos B a que hagan mejores anticuerpos, ¿sí? Y esta citotoxicidad. ¿Cómo se activa la célula T cooperadora? Pues con la célula presentadora de antígeno en base a MHC tipo 2 y mediante el reconocimiento del antígeno, básicamente. Pero acuérdense que ya tiene que estar presentado. ¿Y las subpoblaciones funcionales de TH? No, TH. TH1 y TH2. TH1 y TH2, no. A ver, otra vez. Ahí está. Ahí están las subpoblaciones funcionales de T cooperadoras, TH1, TH2, y de B. Y acuérdense que esas subpoblaciones sabemos que son así, ¿por qué? Por el patrón de secreción de citocinas, porque son iguales, ¿sí? Ok, linfocitos B, acuérdense que son los que forman parte de la inmunidad humoral dentro de la inmunidad adaptativa, forman inmunoglobulinas, reconocen al antígeno en su forma nativa, en base a su molécula receptora de superficie que es BCR. ¿Y esa molécula cómo creen que sea? ¿Qué estructura creen que tenga? ¿Cómo será el BCR? Ahorita les voy a enseñar, van a ver quién es y ya deberían de saberlo. Y lo que hacen es que procesan y presentan el antígeno al linfocito T, ellos tienen MHC tipo 2, también son células presentadoras de antígeno. ¿Cuál es la respuesta primaria a un anticuerpo? ¿Qué inmunoglobulina es la primera que se sintetiza? IgM, y luego IgG. ¿Y cómo creen que ocurre ese cambio? O sea, solitas, así nada más porque yo sé que primero es IgM y luego ya solita yo, linfocito B, voy a cambiar a IgG. Exactamente. Si no recibe la ayuda de la célula T cooperadora, el linfocito B, no puede hacer ese cambio de clase. Y de hecho hay una inmunodeficiencia.
la deficiencia de CD40L del ligando en el linfocito T, y es una inmunodeficiencia relativamente, frecuente dentro de las inmunodeficiencias, la ven los pediatras, y se llama síndrome de hiper-IgM. ¿Y eso por qué? Porque no ocurre el cambio de clase, porque no, si hay reconocimiento si le presenta el linfocito B al linfocito T el antígeno, pero como no hay el ligando de CD40, CD40L, que son moléculas coestimuladoras, entonces el linfocito B no puede hacer el cambio de clase, y lo que hace nada más es que sintetiza pura IgM, y lo que se detecta en el niño, porque es una inmunodeficiencia congénita, son niveles muy elevados de IgM, y es un síndrome de hiper-IgM, y eso es una inmunodeficiencia. Bueno, entonces procesan y presentan el antígeno al linfocito T para que pueda hacer ese cambio de clase de IgM a IgG. ¿Quedó claro eso? ¿Cómo está compuesto el BCR? Pues no es TCR, es una bilivulgar inmunoglobulina, es una IgM o IgD, y está asociada a dos cadenas invariables, CD79 alfa beta o Ig alfa, Ig beta. Estas son invariables, o sea, no varían, pues, como el nombre lo dice. ¿Cuál es la función del BCR? Es el receptor para antígeno del linfocito B y quien media la transducción de señales hacia el núcleo CD79, o sea, esto, que son las dos cadenas invariables asociadas a IgM o a IgD. Y aquí está el receptor, aquí vean estos receptores, aquí está Ig alfa, Ig beta, estos dos, y estas porciones citoplásmicas son las que tienen que ver con toda esta fosforilación y todo esto para que se lleve a cabo la activación de la célula. Vean ustedes que aquí igual por entrecruzamiento están reconociendo a un antígeno extraño para que pueda ser endocitado, pueda ser procesado, pueda ser presentado, y además ya le permite así sintetizar las inmunoglobulinas. Las células, entonces ya vimos, fíjense todo esto, cómo se dividen las poblaciones y subpoblaciones celulares en base al patrón de secreción de citocinas, ya los vimos. Las moléculas de reconocimiento antigénico, TCR, BCR, MHC tipo 1 y MHC tipo 2. Y ahora vamos a ver las células con actividad citotóxica, T citotóxicas, NK y la citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Ya vamos a acabar. Las células NK son células citotóxicas, tienen capacidad de matar in vitro células de origen tumoral, son muy importantes, pero también constituyen un importante mecanismo de defensa contra virus, también participan en el rechazo de órganos trasplantados, producen citocinas, lo que les confiere una función reguladora, no necesitan inmunización del individuo ni preactivación para poder llevar a cabo su función. Por lo tanto, acuérdense, estas se clasifican como células dentro de la respuesta inmune innata. Son linfocitos, sí son linfocitos, pero no expresan ni CD3 ni reordenan los genes TCR. No son células T ni B, pero son un tercer tipo de células de linaje linfoide. No existe un marcador universal para identificarlas, pero se definen más funcionalmente que fenotípicamente, pero aquí está el fenotipo de ellas. Aquí están algunos marcadores de lo que tendría una célula T citotóxica y una célula NK. Entonces, la célula NK, vean ustedes que lo que expresa básicamente son CD3 negativas, a diferencia de la célula T citotóxica tiene el TCR, esta no tiene, aunque es linfocito, pero no es una célula T. Tiene CD3, la citotóxica sí, porque está asociada al TCR, la NK no, CD5 sí, esta no, CD8 sí, porque es una célula T citotóxica, estas algunas, pero no es un marcador así constitutivo. Las dos tienen CD2, CD57 algunas de las citotóxicas, pero aquí las células NK sí lo tienen. CD16 es CD16 es el receptor para la porción FC de la inmunoglobulina G, y este es bien importante. CD56 y CD94 algunas, entonces aquí están los marcadores de la NK, CD3 negativo, CD16, 56, 94 y no tienen TCR, a pesar de que sí se consideran linfocitos. Su actividad es complementaria. Fíjense bien, ahorita esto les va a quedar claro. Voy a leer esto, aunque no lo entiendan, pero le van a entender después de que les diga un esquema. Su actividad es complementaria en contra de células infectadas por virus. Muchos virus, por ejemplo el herpes, disminuyen la expresión de moléculas MHC en la célula infectada. Las células NK reconocen específicamente a las células que no expresan MHC. Esto es un mecanismo de evasión de la respuesta inmune por parte de los virus. ¿Dónde se expresa MHC? En todas las células nucleadas. Entonces,
Por eso estas son bien importantes porque el MHC tipo 1 pues está en todas las células nucleadas. Ahorita les regreso a esto. Bueno, los NK tienen receptores innatos que detectan ausencia de MHC, o sea, lo que quiere decir que si la célula infectada está expresando MHC tipo 1, ¿cuál es la célula que va a lisar y que va a matar a esa célula? ¿Cuál será? Ay, gracias. Exactamente, díganlo fuerte. Linfocito TCD8, ¿de acuerdo? Pero para que el linfocito TCD8 mate a la célula necesita de MHC tipo 1, ¿sí o no? Si no hay MHC tipo 1, no va a pasar nada. Bueno, pero si no hay MHC tipo 1, si el herpes, el virus, por ejemplo, se está defendiendo y dice, no, pues ahora no presentas MHC tipo 1, no lo presentas, ¿quién va a entrar en lugar del linfocito T citotóxico? Las NK, exactamente, porque eso detectan la ausencia de MHC. En base a estos dos receptores, NKRP y que son receptores que reconocen azúcares, y este KIR, que es un receptor inhibidor. Entonces, en presencia de MHC tipo 1, no hay lisis por parte de KIR, o sea que este es un receptor inhibidor. Pero si falta la expresión de MHC tipo 1, sí hay lisis. Bueno, hay lisis, pero ¿por parte de quién? Del NK. ¿Sí? Ahorita lo van a ver en el esquema. Detectan la ausencia de moléculas de histocompatibilidad, bueno, esto ya se los dije, que es una situación común en células infectadas por virus. Y aquí con este ejemplo van a ver, fíjense bien. Célula infectada reconocible por linfocitos T citotóxico, pero no por NK. Aquí tenemos una célula nucleada, cualquiera la que quieran. Aquí esta célula tiene MHC tipo, ¿cuál tipo tendrá esta? ¿Cuál MHC? Tipo 1 exactamente. Aquí tiene el péptido y aquí está el TCR ¿de quién? De la célula CD8 y aquí dice que está positivo, ¿de acuerdo? O sea que sí se va a activar. Pero aquí está la NK. Como hay MHC tipo 1, ¿esta se activará? No, por eso decimos que es complementaria y son de hecho mutuamente excluyentes. Entonces, ¿habrá citotoxicidad? Sí, pero ¿por qué? Porque aquí hay en base a MHC tipo 1 y TCR. La célula T citotóxica es la que va a llevar a cabo esa lisis de la célula. Vamos a ver ahora aquí, esta célula infectada por virus está evadiendo la respuesta inmune, entonces no hay MHC tipo 1, por lo tanto esta pasa por allí, ni siquiera no le interesa porque no hay nadie que le esté presentando al antígeno, pero esta tiene la capacidad de detectar la ausencia de MHC tipo 1. Entonces, como detecta la ausencia, entonces el KIR inhibidor ahora ya no va a ser inhibidor, sino sí se va a permitir la activación de la célula y entonces sí va a haber lisis de la célula, de esta célula infectada por virus. Y hay otro mecanismo en el que también participa la célula NK que se llama citotoxicidad, no dice allí, bueno, dice infectada reconocida por inmunoglobulina. Esto es lo que yo les decía hace rato, CDDA, citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Aquí tenemos esta célula, está cubierta por antígeno, el antígeno viral, la está reconociendo aquí esta inmunoglobulina, o sea, dependiente de anticuerpo. Está aquí, ¿qué parte de la inmunoglobulina es esta? La porción variable que está reconociendo al antígeno y esta es la parte constante o la fracción cristalizable y para la cual hay un receptor aquí para la célula NK. ¿Este receptor cuál es? Ya se los dije. ¿Cuál receptor es ese que yo les dije aquí? ¿De cuál de estos? CD16. ¿Y ese CD16 es el receptor para quién? Para la porción, ¿qué? Constante o fracción cristalizable de IgG, exactamente. Y esto es citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Y esta es la NK, o sea, la NK tiene ese CD16, que es un receptor que le permite reconocer esta inmunoglobulina que está pegada aquí a esta célula. Entonces, es otro de los mecanismos de lisis celular. Díganme los 3 mecanismos de citotoxicidad que les acabo de decir. Citotoxicidad dependiente del linfocito T, citotóxico. Citotoxicidad dependiente de NK, ¿cuándo qué? Cuando no hay MHC tipo 1. Y la citotoxicidad dependiente de anticuerpo, CDDA, dependiente de anticuerpo o de inmunoglobulina. Bueno, eso es todo.